Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy el Profe Six y hoy tenemos un tema muy interesante. El tema es ¿vive Jesús? No te vayas, amiguito, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! ¿Todos listos, amiguitos? Estamos listos para este tema de hoy y nos acompaña Lili. Hola, Profe Six. Yo soy Lili y hoy te tengo otra pregunta. ¿Vive en realidad Jesús? ¿Vive Jesús? ¡Qué buena pregunta! Tal como profetizó el rey David en el Salmo 16:10 y el discípulo Pedro lo confirmó en Hechos 2:31, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. ¡Oh, qué gran sorpresa! ¡Qué cosa tan sorprendente! David lo anunció aproximadamente 1000 años antes y Pedro fue testigo de ello. Jesús caminó, habló, comió y anduvo con muchas personas después de su resurrección. Y mucha gente, al darse cuenta de que Jesús había resucitado, inmediatamente trataron de ocultar las cosas. Pero hoy comprobaremos con la Biblia cómo es que Jesús realmente resucitó. Jesús está vivo. ¿Ya vieron qué tengo aquí? Oh, sí. ¿Qué tienes ahí? Esto es una caja. ¿Quieren saber qué es lo que tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? ¡Oh! No tiene nada. ¡Está vacía! Está vacía. Hoy te contaré lo que pasó el primer día de la semana después de que Jesús resucitó. Las mujeres iban camino a la tumba de Jesús. Iban a llevar especias y muchas cosas para preparar el cuerpo de Jesús para poder enterrarlo. Pero de pronto, al llegar a la tumba, se dieron cuenta que ésta estaba vacía. La tumba estaba vacía y también se acercaron unas personas con vestiduras blancas, con ropa resplandeciente y muy brillante, y estas pobres mujeres quedaron aterradas, estaban llenas de temor. Ellos les dijeron a las mujeres: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Estaba vacía la tumba, estaban ellas aterradas y salieron corriendo a anunciar lo que había pasado. Amiguito, ¿ya viste lo que tengo aquí? Unas vendas, unas tiras de tela con las que probablemente prepararon el cuerpo de Jesús. Entonces, las mujeres corrieron inmediatamente. Corrieron después de haber visto a los ángeles, les fueron a anunciar a los discípulos: Jesús está vivo, la tumba está vacía. Pero los discípulos... Pedro no lo podía creer y fue corriendo a la tumba para verlo con sus propios ojos. Cuando llegó, se dio cuenta de que la tumba estaba vacía y que las vendas estaban ahí y estaban dobladas. Las vendas estaban ahí, pero el cuerpo ya no estaba, solo las vendas estaban dobladas. Algunos dicen que robaron el cuerpo de Jesús. Oye, ¿tú crees que un ladrón iba a dejar las telas bien dobladitas? Yo creo que no. Si un ladrón fuera a robar algo, no dejaría ordenadas las cosas que se va a robar. Pero esa era otra muestra de que Jesús estaba vivo y había dejado aún sus vendas. Todo estaba ya listo. Jesús había resucitado. ¿Ya vieron lo que tengo aquí? Tengo unos panes. Bueno, estos panes nos van a contar otra parte de la historia. Después de que las mujeres no habían encontrado a Jesús en la tumba, 2 de sus discípulos iban caminando, muy tristemente, a una ciudad
que se llamaba Emaús. En el camino los encontró un extraño. Y durante todo ese camino iban caminando, pero iban muy tristes caminando, muy preocupados por lo que le había pasado a Jesús. Este extraño que iba con ellos empezó a caminar y seguía contándoles la historia acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y ellos estaban impactadísimos. ¿Te Wow. imaginas? 11 kilómetros aproximadamente desde Jerusalén hasta Emaús, iban caminando y ellos no se daban cuenta que el que iba con ellos era el Señor Jesús. ¡Qué barbaridad! Pero el Señor Jesús les iba contando toda la historia, todo lo que estaba escrito en la Biblia, que Jesús iba a morir y que iba a resucitar. Después de todo este tiempo caminando con Jesús, seguían sin darse cuenta con quién iban. Y el discípulo Cleofas, al llegar a Emaús, le invitó al extraño a que se sentara con ellos a comer. Y de repente se sentaron a la mesa. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo compartió con sus discípulos. En ese momento, los discípulos reconocieron quién era. De pronto, Jesús desapareció de enfrente de ellos. Jesús desapareció, pero ellos entendieron que Jesús había resucitado, que Jesús, el que había caminado durante todo ese tiempo, caminando 11 kilómetros, había sido el Señor Jesús. Ellos estaban impactadísimos, salieron corriendo y le fueron a contar a los discípulos. Sí, amiguito, Cleofas y su amigo se habían dado cuenta quién era Jesús. Pero ahora tengo pez y tengo pan. Esto continuaremos con esta historia. Pues Jesús se acercó a donde estaban los discípulos. Llegó Cleofas y su amigo corriendo para anunciarle a los discípulos que Jesús había caminado con ellos de Jerusalén a Emaús. Y entonces, cuando llegaron, de repente, amigo, no vas a creerlo, de repente llega Cleofas a contar. Están todos los discípulos y se aparece el Señor Jesús y ellos pensaron que era un fantasma. Estaban impactadísimos. Entonces, Jesús les dijo: miren mis manos y miren mis pies, toquen. Un fantasma no tiene carne ni hueso. Y entonces, vean, un fantasma no tiene carne ni hueso. Y entonces Jesús empezó a comer pan y empezó a comer pescado en medio de sus amigos. Todos estaban impactadísimos y se dieron cuenta que Jesús no era un espíritu. Jesús no era un fantasma. Jesús era real y comprobaron sus manos perforadas, sus pies perforados y entendieron: Jesús está vivo. Jesús, nuestro maestro, es real, es verdadero, está vivo. Nos cumplió lo que nos dijo. Jesús resucitó de los muertos y hubo testigos. La tumba quedó vacía. Las vendas nos demuestran que Jesús verdaderamente revivió. Y no solo eso. No solo la tumba estaba vacía, no solo las vendas estaban solas en la tumba, sino que el Señor Jesús comprobó que había resucitado, que había caminado con sus discípulos y que había comido con ellos. Pues un espíritu o un fantasma no come pan ni come pescado. Y Jesús comprobó que estaba con ellos, que estaba vivo y que había resucitado. Amiguito, nos da mucho gusto que hayas estado en esta clase donde podemos entender que Jesús
no era un fantasma. Jesús no es un espíritu que anda por ahí volando. No, Jesús era real. Jesús era verdadero y que ahora los discípulos habían experimentado el poder de Jesús. Amiguito, yo te invito para que tú entiendas esta gran verdad. Jesús no se quedó entre los muertos. Jesús resucitó y la tumba quedó totalmente vacía. Tú puedes creer en un Jesús real, en un Jesús verdadero que dejó la tumba vacía, venció al pecado, venció la muerte, para que tú y yo creamos en Él, para que tú y yo lo amemos con todo nuestro corazón. Abandonemos todas las cosas que ofenden a Jesús y caminemos amándolo, sirviéndolo, adorándolo, porque nadie ha resucitado de entre los muertos. Hoy, amigo, las tumbas de todos los líderes del mundo están ahí. Hoy, amiguito, la tumba de Jesús está vacía. Amiguito, yo te invito para que tú leas esta historia de Lucas capítulo 24 con papito Y con mamita, y puedas comprobar el poder de Jesús, la grandeza de Jesús, del Dios que murió por nuestros pecados para llevarnos al cielo. Dios te bendiga, amiguito. Nos vemos en el próximo video. Bye.